Bueno, continuamos, jóvenes. En el video anterior empezábamos a explicar que en la electricidad están las magnitudes eléctricas, las cuales son tensión, intensidad y resistencia, ¿verdad? Entonces, en este video vamos a explicar cómo es que es cada una de estas magnitudes, ¿verdad? Entonces, para ello voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Like, si sí logran ver lo que estoy tratando de visualizarles, de transmitirles en la pantalla, perdón. Gracias. Entonces, vamos a ver, en este caso, la tensión, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, aquí está, la tensión, ¿sí? Dice que en este caso la definición de la tensión es la diferencia de trabajo para trasladar una carga eléctrica, ¿sí? Desde un punto P hasta cada uno de los puntos PA y PB. Eso solo es como para decirles, del punto A al punto B, pero ahorita se los voy a explicar de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Vamos a ver acá. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Si no me comprende, levanta la mano y me pregunta y yo con gusto le explico. Bueno, esta es una analogía hidráulica de la tensión. O sea, una analogía en este caso le está diciendo, no es literalmente con electricidad que lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar con el comportamiento que tiene agua, ¿sí? O sea, de una forma hidráulica lo vamos a explicar para que usted traslade esta analogía hidráulica a cómo es el concepto ya en el método eléctrico, en la parte eléctrica. Entonces, va a ser sencillo y van a ver. Entonces dice acá, dice, hay dos recipientes, ¿sí? Un recipiente A y un recipiente B, ¿sí? Unidos por medio de un tubo, ¿sí? Entonces, es un tubo que está en el centro provisto por una llave de paso. Es como el agua potable, ¿verdad? Usted es un tubo donde pasa agua y hay una llave. Pero en este caso tenemos dos recipientes que están unidos por medio de un tubo y en el centro está provisto por una llave de paso. En este caso dice que la altura de los dos niveles de agua es idéntica. Es decir, que el agua está al mismo nivel en los dos recipientes, pero dirá, profe, hay un recipiente que se mira como que está más elevado. Sí, hay un recipiente que está más elevado, pero el agua, como en este caso, no sé si logran ver ahí ustedes, pero si no, yo se los indico acá. Bien, aquí está, la llave está abierta. Si la llave de paso está abierta, por eso es que el agua que está aquí está en el recipiente A, caminó hacia el recipiente B y se colocaron en el mismo nivel ambos recipientes tienen el mismo nivel de agua, la altura del agua, por decirlo así. Entonces, en este caso, no circula agua por el tubo, el agua está estática, no hay movimiento. ¿Estamos claros acá? Sí. Excelente. Continúo. Ahora veamos esta diferencia. ¿Qué hay acá de diferencia? Dice, para que circule el agua por el tubo deberá existir una diferencia de altura. En este caso, la altura la denominamos como una H, ¿sí? ¿Entre qué? Entre los niveles de ambos recipientes. Ahora vemos que el recipiente A está mucho más elevado que el recipiente B. De manera que haya una presión hidráulica. ¿Por qué presión? Porque es que acá este recipiente está lleno de agua y no pasa para acá. ¿Por qué no pasa? Porque la llave está cerrada. Entonces, acá en la tubería de agua existe una presión de agua, ¿sí? Que es la que está lista para que en el momento que usted abra la llave,
cuando el agua con fuerza recorra hacia el recipiente B. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí se entiende que ahí hay una presión hidráulica ya? Ok, gracias Samuel. Entonces, se entiende que hay una presión, solo que como la llave está cerrada, no pasa. A esa presión hidráulica que nosotros vemos acá, es la que nosotros queremos representar como la tensión eléctrica. ¿Por qué? Porque en realidad acá lo que se ve es una diferencia de presión entre el recipiente A y el recipiente B. Es decir, que en el recipiente A hay una presión elevada comparado con lo que está en el recipiente B. Ahora en electricidad, ¿cómo se ejemplifica esta analogía en electricidad? Es porque en la batería, o sea, el acumulador, la batería, la que sirve para alimentar a los consumidores en el carro, en ella debe existir una diferencia, pero no de presión, porque ahí no lleva presión hidráulica, ¿verdad? Sino en este caso una diferencia de potencial se le llama. O sea, una diferencia, en este caso de la tensión, es una diferencia de potencial, que es decir que hay una diferencia de potencial entre el borne positivo y el borne negativo. ¿Para qué? Para que la electricidad pueda ser fluir, o sea, pueda ser empujado los electrones. Porque si no hay una diferencia de potencial, los electrones, ¿quién los va a empujar? Es como que usted está parado, por darle un ejemplo, usted está parado ahí y nadie lo mueve. Hasta que alguien llega, va corriendo y ¡pum! Lo empuja, lo forza a moverse porque hubo un agente externo que lo hizo moverse de donde usted estaba estáticamente. En este caso, la analogía de la presión hidráulica nos está diciendo que hay una gran presión en el tubo que está del lado del recipiente A, de manera que haga mover, fluir, hay un flujo de agua hacia el recipiente B. En electricidad, repito, una diferencia de potencial, la tensión es una diferencia de potencial que hace que está entre el borne positivo y borne negativo, que hace que en este caso no fluya agua, sino que los electrones, que se mueva la corriente, que haya corriente eléctrica, que haya quien empuje a que la electricidad llegue a donde se necesita. ¿Está claro? Sí, profe. Excelente, entonces avanzo. Dice, con la llave cerrada, la diferencia de altura H, que es la que está entre los recipientes, indica una diferencia de presión. Cuando la llave esté abierta, esta diferencia de presión es esta diferencia de presión, perdón, la que atraerá consigo el paso de agua del recipiente A, como lo decía, al recipiente B. El caudal, que eso es lo que se forma, el flujo de agua, eso es un caudal, se interrumpirá cuando ya no exista ninguna presión. O sea, es decir, cuando se vacíe el recipiente A, porque ya pasó todo al recipiente B. Entonces, los niveles se situarán entonces a igual altura entre ambos recipientes. Entonces tenemos el recipiente A con presión hidráulica. Acá vean, acá tenemos un manómetro que nos indica una flecha que donde está diciendo que hay presión en el recipiente A, mientras que en el recipiente B no hay presión, está cero. Mientras que aquí está, si aquí es cero, hasta acá está elevada la presión y la llave está cerrada. Entonces procedemos nosotros a abrir la llave y entonces el agua debería de fluir del recipiente A al B. De igual manera, en la electricidad, dice acá, ya esto ya trasladando electricidad, para que una corriente circule en un circuito, hace falta que exista una diferencia de presión eléctrica. Ya vieron, solo que en este caso se llama tensión en la electricidad. Una presión eléctrica en sus extremos llamada, ahí está, miren, diferencia de potencial, o sea, tensión. ¿En qué? En los bordes del circuito.
Entonces, básicamente, en pocas palabras, la tensión es quien empuja a que se dé el flujo de electricidad. Antes de que avance, ¿dudas? No. Ahora, vamos a ver si tenemos acá, ahora tenemos, ya explicamos qué es tensión, ¿cierto? Ahora vamos a corriente eléctrica, ¿sí? En este caso, la corriente eléctrica es esa la intensidad, ¿verdad? La intensidad. Entonces dice que la corriente eléctrica, la definición es el flujo de continuo de electrones. En este caso estamos viendo un ejemplo, ¿cómo se llama? Eléctrico, y vemos acá, estos son polos, ¿verdad? O bornes, polo negativo y polo positivo. Existe una diferencia de potencial, existe tensión, que hace entonces que fluya la corriente eléctrica. O sea que en el ejemplo donde estábamos explicando, la tensión también se da de una vez, solo que no se los dije, el ejemplo de cómo fluye, cómo es que se da el fenómeno de la intensidad o la corriente eléctrica. Porque la corriente eléctrica se da cuando existe una tensión que empuja. Entonces, el agua que circulaba por ese tubo a gran velocidad es porque había una presión que la hacía moverse. Entonces, la electricidad se da, la corriente eléctrica se da porque hay una tensión, una diferencia de potencial que empuja a que se mueva. Se mueve porque ustedes nos estaba explicando de dos recipientes que tienen agua y que fluye el agua, que por la presión que existe y todo, pero en la electricidad, ¿dónde fluye? Por los cables. ¿No? Porque la batería es la que tiene una diferencia de tensión, de potencial, una tensión, esa diferencia potencial que hace empujar a los electrones a la energía eléctrica por medio de los cables hasta llegar al consumidor y hacer que este funcione. ¿Estamos? Experiencia. Colocamos una batería cargada. Probamos que hay una diferencia de potencial entre sus polos. ¿Va? Esa es la tensión. Unimos los polos por medio de un hilo conductor, o sea, un cable, la cual intercalamos una lámpara. O sea, colocamos una lamparita, una bombilla, con un cable para un polo y con el otro cable para el otro polo. Y entonces, ¿qué ocurre con la lámpara? ¿Qué ocurre? Entiende. Exacto. Luce, prende, enciende, ilumina, da luz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la lámpara? ¿Por qué enciende la lámpara? ¿Por qué luce? Ya se los vine explicando. Dice que los electrones libres del conductor son atraídos, ¿ah? Por el polo positivo, que al polo positivo en electricidad se le llama ánodo. Se los presento. Ánodo en electricidad es positivo. Y estos electrones se mueven a la vez, salen electrones por el polo negativo, que en este caso en electricidad el polo negativo, cátodo. Se establece que los polos, se establece entre los polos un flujo continuo de electrones a través de el conductor por la que la lámpara luce, o sea, enciende. Como les decía, jóvenes, en la batería tiene que existir una diferencia de presión eléctrica, en este caso una diferencia de potencial, tiene que existir tensión. La tensión se mide en voltios, por eso es que estamos diciendo que en esta batería, por ejemplo, vemos 12 voltios, porque la batería está cargada con 12 voltios, esa es la tensión, es la diferencia de potencial, que hace empujar a los electrones, o sea, provoca que haya corriente eléctrica, que haya un flujo por medio de los cables, para que ese flujo llegue al bombillo y este bombillo encienda. Miren cómo se representa acá la corriente eléctrica.
La corriente eléctrica, esa es la intensidad, la intensidad de la corriente eléctrica. Dice que este flujo continuo de electrones se denomina corriente eléctrica. Aquí vemos unos muñequitos un poco cómico, estilo caricatura, que se mueven unos muñecos que tienen un menos en la cabeza. Estamos representando que es la corriente, que son los electrones que están fluyendo ¿en dónde? En un hilo, en un conductor, en un cable. ¿Verdad? ¿Por qué esos están corriendo? Porque la tensión, la diferencia de potencial, hace que ellos fluyan ¿hacia dónde? Hacia nuestros Profe, consumidores. Sí, sí, claro. una pregunta, pero ¿y qué? Que esa misma corriente regresa al lado negativo. Hay algo importante y es que todo lo que sale de la batería regresa a la batería. O sea que un circuito eléctrico está cerrado y listo para funcionar cuando está cerrado de un polo hacia otro. Obviamente, en la batería le tenemos que intercalar un consumidor, porque si le ponemos un cable desde un polo al otro polo, ¿qué sucedería? Se quema. Nada. Bien pasa algo, porque son polos puestos. ¿Se atraen? Sí, pero como no hay un consumidor, existe un cortocircuito. Porque no hay quien consuma esos electrones que quieren pasar de un lado a otro. Pero si entre los dos polos intercalamos un consumidor, en este caso una bombilla, los electrones fluyen a través del bombillo, del filamento del bombillo y hacen conexión al otro polo de la batería. ¿Sí? Profe, pero o sea, cuando ya hay un consumidor, ya nada regresa al polo negativo. Bien, de hecho el circuito está cerrado y el ciclo se está completando porque entonces los electrones salen por un polo, pasan al consumidor y entran por el otro polo. Pero ya sin energía. Ya sin... O sea, sí, definitivamente la batería en algún momento se va a tender a descargar porque necesitamos, para que haya un flujo de corriente, una diferencia potencial, o sea, la tensión, los voltios que medimos, ¿va? Si no hay quien la esté reponiendo como un cargador de baterías o en el caso del automóvil un alternador que esté funcionando, hay un momento en que ella va a tener un desgaste y una caída de tensión, la cual no va a lograr empujar la tensión no va a ser suficiente para que los electrones se muevan a través de los conductores. Es decir, sí sale la batería y regresa la batería, pero sí hay cierto... ¿cómo se le diría ahí? Hay una palabra, cierta fatiga o cierta descarga de la batería de tanto estar funcionando, ¿verdad? Porque sí, ella necesita que se le reponga la energía que se está consumiendo. Por eso existe el alternador, si no, O sea que pierde sus... Sí, sí, claro, pero el circuito está cerrado cuando está conectado entre un polo y otro, un consumidor intercalado, ¿verdad? Entonces, sí hay un flujo, pero también sí, de tanto estar entregando, se llega a descargar. Va. ¿Estamos? Sí. Ok, continuamos. Entonces ya vimos corriente. Miren ustedes, aquí hay algo que se los tengo que explicar porque es teoría y quiero que sepan que no quiero que se confundan con esto porque creo que todo el mundo piensa y así lo ve todo el mundo al principio, que la energía sale del positivo. Eso es lo que piensan todos. Y no es así. En teoría, les comentaba que aquí estamos hablando del sentido de la corriente eléctrica y que todos piensan que la corriente sale del positivo, cuando en realidad no es así. Sale del negativo. ¿Por qué? Porque son electrones. Y en este caso dice que aunque la corriente eléctrica fluye del polo negativo al positivo, esa es la realidad, que no salen del positivo, sale del negativo.
sale el negativo en realidad, ese es el flujo real, se toma como regla que fluye del polo positivo al negativo, conocido como el sentido técnico de la corriente. Todo el mundo piensa que sale el positivo. Está bien, ahí dejémoslo. Está bien, no vamos a entrar a discusión. A nadie le interesa pelear por eso. Pero solo sepan que en realidad la corriente sale del negativo. ¿Se entendió? Sí, Miren en la imagen anterior. ¿De dónde está? Las flechas en el positivo están para afuera. Oh, No, en donde están para afuera es del negativo, porque los electrones nacen, salen del negativo, electricidad. Y Profe, o sea que no siempre. me repite porque no le escuché completamente. Profe, o sea que no siempre salen del positivo al Nunca, negativo. nunca O sea salen que. del positivo, salen del negativo. Ah, profe, o sea, de que el positivo es donde retorna la energía que sacó la batería, ¿verdad? Donde se cierra el circuito y sale por ese, y retorna por ese lado. ¿Sí, Josué? Sí, tiene sentido. Es que es electricidad. Electrón negativo. El Sí, electrón tiene tiene carga sentido. negativa. Sí, Samuel. profe, Perdón, Josué, no sé quién. y cuando uno topa por ejemplo, saca corriente del borne positivo, ¿por qué tira chispa? Eh, Si, ¿Me, si la corriente sale del negativo. me podría dar un ejemplo? Por ejemplo, usted tiene la batería cerca de un auto, ¿va? Y le saca un cable del borne positivo y le topa algún hierro, algo así, chispa, si la corriente sale del negativo. Ok. Está bien, está buena la pregunta. Me llega. Nos quedan 10 minutos, ustedes. Esto se está yendo muy rápido, de verdad. Les voy a mostrar mi pizarra, ¿sí? Voy a compartirles una pizarra. Voy a tratar de ser lo más breve para explicar esta parte. Entonces, por ejemplo, la duda está buena. Aquí está la batería. Tenemos la batería y vamos a decir que aquí tenemos un borne, ¿sí? Y aquí tenemos el otro borne, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que en este caso, vamos a ver dónde está mi lápiz. Por aquí tiene que estar. Bueno, en este caso, vamos a decir que este es positivo y este es negativo. Entonces, obviamente, como lo que está, la duda que nos está lanzando en este caso Josué, es que lo que nos está diciendo es por qué pasa esto. Si, por ejemplo, si la corriente en este caso sale si sale el negativo, ¿por qué cuando topa acá? Porque, por ejemplo, este está conectado a muchos consumidores, tiene cables hacia los consumidores. Entonces, los consumidores ya saben ustedes que son bombillas, motores, algo que produzca algo con la electricidad. Pero el negativo en este caso, el negativo, vamos a hacer acá este cuadro así grande, digamos que este es el chasis del carro, ¿sí? Entonces, tenemos una rueda, tenemos otra, y aquí hay otra. Entonces, fíjense que lo que sucede es que este negativo está conectado. Este está muy, espérenme ustedes, delgado. Ahí está. El negativo está conectado a todo lo que es metal. Entonces, por ejemplo, el negativo en este caso en la batería
todo el chasis, todo, miren, las puertas, el capó, las loderas, todo lo que es metal, todo tiene negativo, negativo, todo está conectado negativo. ¿Por qué? Porque hay unos cables que salen de la batería del polo negativo que están colocados a todo lo que es metal. Entonces viene Josué y nos está lanzando esta duda. Nos dice, ¿cómo es eso? Que ¿por qué tira chispa si yo le pego algo del positivo acá, al chasis, por ejemplo? Porque como todo esto está cargado de negativo y aquí hay positivos y todo lo que está positivo está aislado, está separado. Entonces, si yo, por ejemplo, topo una herramienta, estoy trabajando acá, estoy desarmando la lodera, por ejemplo. Aquí está. Entonces tengo aquí mi herramienta y mi herramienta es larga, por ejemplo, y accidentalmente vengo yo y topo a positivo, lo que va a hacer ahí es que va a ser un cortocircuito. ¿Por qué? Profe, es como lo de la soldadura. Sí, crea un arco voltaico, porque lo que sucede es de que los diferentes polos se están juntando directamente sin que exista entre ellos un consumidor. El consumidor lo que hace es absorber la energía y funcionar, ¿verdad? Por medio de que la tensión de la batería empuja a que los electrones lleguen. Pero cuando no existe intermedio, un consumidor, lo que va a provocar es chispa. Ya, entonces, independientemente si sale el positivo o si sale el negativo, como quieran verlo, si sale el negativo, si sale el positivo, si se topan directamente va a ser chispa, porque no hay... No sé si me voy a entender. ¿Sí? Entonces, pero yo no quería que entráramos en tanta controversia ahí de que está bien, las dudas que surgieron están bastante bien, pero como les decía hace un momento, solo como dato que ustedes tengan, quiero que sepan que en realidad la corriente sale del negativo, no del positivo, ¿verdad? Pero van a ver que de aquí en adelante vamos a hablar como que sí sale del positivo. ¿Por qué? Porque es como que es más fácil entender cómo trabaja el flujo de corriente, tomando en cuenta que sale del positivo. Entonces vamos a dejarlo como que sale del positivo, pero usted ya sabe que en realidad sale del negativo. Ese era el punto. Ok, entonces, ahora, aquí dice efectos, esto ya se los adelanté, pero de todos modos se los repito, efectos de la corriente eléctrica, dice. Cuando la corriente eléctrica fluye, los efectos que produce pueden ser de 3 tipos, habla acá, dice, generan calor, que es como el encendedor, como la plancha de planchar ropa, el calentador de agua, ¿sí? El 2, química, una actividad química que son los fenómenos que ocurren en la batería, que es lo que hace que dentro de la batería está, obviamente eso es un tema muy profundo, no lo vamos a lograr ver a profundidad, pero que la batería tiene ácidos, ¿verdad? Que ahí acumula la batería de manera química la electricidad y la otra es la acción magnética, ¿verdad? Que el ejemplo magnético creado en componentes de máquinas eléctricas, el alternador y el motor de arranque. ¿Por qué? Porque todo lo que son motores, solo es un adelantito, no se los voy a poner a explicar ahorita que no me da tiempo, pero los motores eléctricos funcionan a base de magnetos, de imanes, ¿sí? Entonces, ya más adelante se los voy a explicar a profundidad. Ahorita no, pero eso es un pequeño adelanto. ¿Alguien habló? ¿No? Bueno, la definición de intensidad de corriente, que es la que fluye en un conductor, ¿verdad? La definición es que es la cantidad de corriente que pasa por un conductor en un tiempo determinado, ¿sí? O sea, ¿cómo lo medimos eso? Con un amperímetro. Yo ya se los expliqué en la parte
atrás en el video, ¿verdad? Intensidad de corriente, la intensidad de corriente es igual al número de electrones libres que pasan a través de una sección transversal, o sea, sobre en el grosor, digamos, del conductor, que sería el cable, la sección transversal del conductor, en un segundo. Eso lo podemos medir con un amperímetro. La tensión se mide en voltios. La intensidad de corriente se mide en amperios, ¿verdad? Y aquí lo dice que la intensidad se representa con una I, se mide con el amperio. Santo Dios, ustedes consideran que aguantan una última webinar de unos 10 minutos ustedes. No me dio tiempo de explicarles resistencia. No sé, si no lo dejamos para mañana, ustedes me dicen. Lo que la profe, dele otra. ¿Seguros? A mí me da pena. No se apenes. Hombre, no da pena, usted dele. Bueno, eso creo que lo que me dice es que está interesante. Entonces. Cabal, si no, los que no quieran que se salgan de una vez. Muy bien, Samuel. Bueno, yo creo que todos estamos en la misma sintonía. Antes de pasar a resistencia, solo vamos a terminar de explicar intensidad. Ya se los había medio explicado, pero aquí la analogía hidráulica de la intensidad, ¿sí? Aquí otra vez tenemos, en este caso, tenemos dos recipientes. Tenemos un recipiente donde, obviamente, para que exista intensidad, debemos de tener una diferencia de potencial, una diferencia de presión, que esa es la tensión. Eso ya lo aprendimos. Entonces, acá lo que tenemos es que como aquí hay más agua en el recipiente que está al lado izquierdo, llamémoslo A, entonces esa cantidad de agua crea una presión que impulsa al agua a que cree un caudal en el tubo, de manera que pase al otro recipiente. A eso se le llama, pasando la electricidad en un cable, es que la tensión empuja a que los electrones pasen en un conductor hacia el consumidor, ¿verdad? Entonces, por analogía, en el circuito hidráulico, la intensidad es el caudal de agua que circula por el tubo. Obviamente, en electricidad no es que va a haber tubos donde pasen agua, sino es decir, que es la cantidad